Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video te voy a dar el pronóstico astrológico para junio 2025. Lo que he estado prometiendo es uno de los mejores meses, o al menos donde definitivamente pasamos la página de ciertas dificultades de inicios de año. Y vamos a cubrir exactamente eso, cuáles son los eventos astrológicos que hacen de junio tan bueno, cuáles son las mejores maneras en que puedes realmente aprovechar esta energía que se viene. Y como siempre vamos a cubrir cuáles son las lunaciones de este mes, la luna llena y la luna nueva que vamos a tener. Y en general, dónde vamos a poder notar esta influencia dependiendo de tu carta. Entonces, para comenzar, realmente, aunque el cambio de signo de Saturno se dio el 23 de mayo, me parecía muy importante recalcar que este es el primer mes en que vamos a tener a Saturno en Aries todo el mes. Y por ende, realmente es un gran momento para empezar a cuestionarse y tener más aguda tu percepción para exactamente qué va a significar Saturno en Aries en tu vida. Como comenté en el video de mayo, el cambio de Saturno a Aries es muy relevante porque Saturno dura 3 años en cada signo. Para muchas personas va a ser su retorno de Saturno, para otras más bien es el fin de ese retorno de Saturno. Y en general, siempre que Saturno llega a una nueva área de la carta, de pronto nos enfrentamos con una historia muy diferente, porque de pronto ingresa esa energía de necesidad de madurez, de disciplina, de a veces límites, de bloqueos, que al final nos ayudan a llegar a una mejor versión. El proceso del aprendizaje de Saturno no siempre es dulce, o nunca va a ser simple o fácil en general, si tuviéramos que decirle esa palabra. Va a tener sus momentos difíciles, pero al final siempre vale la pena porque salimos como una versión de nosotros, o como una área de nuestra carta sale mucho más renovada, mucho más madura de lo que era antes. Entonces, en general, es importante que tengas súper claro a cuál casa en tu carta llegó Saturno, en cuál se fue, entonces cuál es la libertad que ahora voy a tener en el área Piscis de mi carta, y saber que durante todo este mes, que en particular hay diferentes planetas que ingresan a Cáncer, empezamos a tener aspectos que son esas conversaciones entre los planetas. Algunas son más llenas de conflicto y otras más de apoyo, pero los aspectos son eso, esa conversación entre el planeta que básicamente nos describe cómo se siente un momento astrológico en general. Y van a activar entonces esa conversación con Saturno en Aries, que nos va a ayudar a entender mejor qué significa, cuál es la historia de Saturno en Aries para mí. Ahora sí, ya para ingresar a una de las razones por las cuales yo he mencionado que junio es bastante bonito. Por un lado tenemos el 5 de junio a Venus ingresando al signo de Tauro. Esto es muy, muy, muy positivo porque Venus está en su casa en Tauro. Tauro es uno de sus signos, es su domicilio. Y entonces vamos a encontrar que, por un lado, hay un alivio muy grande porque llevamos ya varios meses con Venus en Aries. A diferencia de en Tauro, en Aries estaba en su detrimento. Entonces, probablemente hemos tenido que encontrar maneras distintas de disfrutar, maneras distintas de demostrar nuestro cariño, disfrutar de la vida, encontrar el placer. Ha tenido que ser de maneras más poco convencionales, un poco retadoras, porque Venus no ha estado también posicionada en Aries, que cambia mucho porque entonces ahora con Venus en Tauro se nos pone muy claramente el hecho de que una de las partes más importantes de la vida es detenerse, es disfrutar, es tener momentos de respiro, momentos para descansar y retraernos de este mundo capitalista que todo lo que nos pide es producir, actuar, hacer, lograr, tener éxito, etcétera, etcétera. Venus va a ser muy buena para ayudarnos a llegar al descanso, y es un momento muy positivo en general porque siempre que los planetas benéficos, que son Júpiter y Venus, están en uno de sus signos, se nos vuelve mucho más fácil acceder a esa energía de apoyo, de positivismo, optimismo, en este caso placer. Venus en Tauro le encanta disfrutar de la comida rica, de estar con la gente que le gusta pasar tiempo, de disfrutar del arte, de la creatividad, de hacer música, de escuchar música, de ir a eventos solo porque sí, de hacer cosas solo porque me gustan, de no necesitar tener una razón muy grande, sino solamente porque lo disfruto. Entonces definitivamente hay una influencia muy positiva de Venus en Tauro todo el mes.
A nivel de qué conversaciones hace Venus en Tauro, realmente su paso por Tauro es bastante ligero en el sentido de que no hace muchos aspectos con otros planetas, excepto al puro inicio, que en el momento que ingresa a Tauro va a hacer una cuadratura, que es una conversación de tensión con Plutón en Acuario. Entonces aquí probablemente va a ser un buen momento para, ya sea así literalmente discutir o conversar en general a nivel de nuestras relaciones, cuáles son esas dinámicas que no han sido muy positivas, donde tal vez alguien ha tenido más control que otra persona o ha tratado de ejercer el poder sobre otra persona. Nos va a ayudar probablemente a defendernos un poco o a tener un momento de iluminación sobre algo que se estaba dando un poco en la oscuridad, en una dinámica con otra persona que de pronto sale a la luz. Y en general es un momento pequeño de ese primer ingreso de Venus en Tauro, ese 5 de junio, pero después de eso realmente Venus está ahí disfrutando. Mi recomendación es disfrutar los viernes. Los viernes van a ser mucho más disfrutables de lo que estaban siendo. En particular, el amanecer, si te despertas temprano, el amanecer de los viernes va a ser muy bueno. Y también el mediodía, porque viernes es el día de Venus, pero el amanecer y mediodía son las horas de Venus. Entonces son excelentes momentos para hacer algo que me gusta mucho, tener un momento de meditación para conectar con su energía. Si sos de ese tipo de persona que te gustaría eso, sería un gran momento para hacerlo y agregarle mucho más dulzura a tu vida con ese tipo de prácticas para conectar con los planetas. Seguidamente, del 8 y 9 de junio, realmente son momentos muy, muy relevantes en general, el 9 de junio en particular, el 8, porque es el día que Mercurio ingresa a Cáncer. Esto lo que va a traer en general para nosotros es que empieza una comunicación mucho más dirigida por lo que sentimos, vamos a empezar a poder hablar y verbalizar más o escribir más lo que estamos sintiendo, que nos hace sentir una situación en la que estamos. Probablemente vamos a empezar a comunicarnos desde un lugar mucho más emocional, donde no es solo lo que pienso, sino cómo me hace sentir, lo que estoy viviendo. Y en general es mucho más probable que vamos a notar y estar muy pendientes de lo que sienten también los demás. Y qué creo yo, cuál es la influencia que tiene en general en los demás con mis palabras, mis mensajes, la manera en que estoy ahí para apoyar a otras personas intelectualmente. Todos estos términos o estos temas empiezan a surgir mucho más con Mercurio en Cáncer y empieza una de varias cuadraturas a Saturno que van a empezar con los planetas ingresando a Cáncer. El momento que el planeta ingresa a Cáncer, hace esa conversación de 90 grados con Saturno y Neptuno que se encuentran en esos primeros grados de Aries. Y esta es una de las historias más grandes de junio de 2025. Que cómo se puede entender de manera simple. Hay algún tipo de conflicto en general que va a existir o que se hace evidente entre esa área Aries de mi carta y el área Cáncer de mi carta. Entonces, para vos, tu tarea aquí es buscar cuál es la casa Aries y cuál es la casa Cáncer y cuál es el tipo de discusión que tienen los signos cardinales cuando hacen estas dinámicas de o estas conversaciones de cuadratura, ese 90 grados. El conflicto es sobre cómo empezar algo. Entonces, desde que Saturno ingresa a Aries, Saturno lo que quiere es hacer proyectos a largo plazo que sean intensos, que sean porque yo lo quiero hacer, no pienso mucho en qué quieren los demás, ni me enfoco en colaborar con nadie, sino yo lo voy a hacer por mí misma, no importa que tanto me lleve al burnout, no importa que tanto me canse, yo me voy a poner todo esto encima y voy a hacerlo. Bueno, y Neptuno está ahí agregando esa influencia un poco soñadora a esta intensidad, pero eso es lo que llega a Saturno en Aries. Quiero comenzar algo y hacerlo a mi manera, intensamente, con mis reglas. Los planetas en Cáncer, a diferencia, están mucho más conectados como, bueno, pero ¿cómo hacer esto sentir a los demás? Y sí, yo quiero empezar algo, porque todos los signos cardinales quieren empezar, pero yo quiero hacerlo de un lugar mucho más emocional, quiero cuestionarme cómo eso hace a las otras personas sentir esto que yo quiero comenzar, quiero considerar cuál es el alma de mi proyecto, qué simboliza para los demás, qué va a hacer sentir a las demás personas cuando vean esto que yo quiero lograr.
tiene consideraciones mucho más emocionales y considera mucho su entorno, la energía Cáncer, que también hace la energía Cáncer, que busca hacer todo de una manera muy cíclica y no necesariamente muy directa. Va un poco por las ramas para llegar ya al punto. Entonces, Mercurio es el primero de los planetas que hace esto, pero seguidamente lo va a hacer Júpiter y después el Sol. Entonces, todo junio es como un momento importante para estar muy en sintonía con esas dos áreas de mi carta, para llegar a conocer para mí qué es esa discusión que empiezan a tener estos planetas y qué me empiezan a decir. Porque me van a ayudar a entender ya más a largo plazo qué significan, cuál es mi proyecto, si tuviera que verlo de alguna manera, cuál es mi proyecto de Saturno en Aries por los próximos 3 años, cómo va a madurar esa área Aries de mi carta, y estos planetas que llegan a Cáncer le agregan algo a la conversación, le ponen un poco en duda a Saturno. Bueno, sí, querés empezar esto de la nada, pero ¿cómo te hace sentir toda esta presión que te estás poniendo? ¿Cómo afecta a tu entorno, a tu familia, a tu hogar, el hecho de que te estés poniendo toda esta presión? Va a ser como una consideración importante. Que todo esto nos lleva al ingreso más importante de todo junio y realmente uno de los más bonitos de todo el año, que es el 9 de junio, que Júpiter ingresa a Cáncer. Los astrólogos somos muy buenos recalcando cuando las cosas son difíciles y tenemos que ser igual de buenos recalcando cuando las cosas son más bien muy buenas. Y ese es el caso de Júpiter en Cáncer. Júpiter es el gran benéfico, nos habla de el optimismo, la esperanza, la fe, el balance, la ilusión, sentirse realmente acompañado, apoyado, como que tengo personas a mi alrededor que me quieren enseñar, de quien yo puedo aprender y yo también quiero compartir. Es en general una energía muy positiva y está en su signo de exaltación en Cáncer. Entonces no hay mejor signo para Júpiter que Cáncer. ¿Qué significa esto? Que esta área Cáncer para mí de pronto empieza a tener una energía mucho más positiva. En esa área de mi carta yo voy a empezar a ver más frutos de lo que yo he estado construyendo, tengo más suerte en general, me siento más optimista, en general siento como que puedo hacer las cosas que antes no sentía que podía hacer. Entonces, hay un general cambio muy grande energético de cómo nos sentimos cada uno sobre esto, sobre cómo veo mi vida ahora con Júpiter en Cáncer, porque justamente Júpiter ha estado en Géminis, que no es malo, pero Júpiter ha estado en su detrimento. Entonces tal vez el optimismo no ha sido lo que tenemos más disponible, tal vez nos hemos vuelto muy buenos en distraernos y encontrar disfrute ahí, pero el beneficio que trae Júpiter en Cáncer es que ya finalmente veo la luz de alguna manera. Ahora, que es muy relevante cuando llega Júpiter en Cáncer y estos primeros, aunque todo Júpiter en Cáncer es bueno, esos primeros días que culminan el 15 de junio, cuando se da la cuadratura exacta entre Júpiter y Saturno. Aquí sí es muy relevante porque Júpiter y Saturno nos hablan de los grandes capítulos de la vida. Siempre empiezan con su conjunción, es decir, cuando se unen en el mismo grado zodiacal, y esto se dio en 2020. Entonces aquí de alguna manera estamos pasando a un nuevo capítulo de lo que sea que comenzó para cada uno de nosotros en 2020, con la pandemia y demás. Entonces, esta cuadratura que va a tener Júpiter y Saturno, que como decía, llega a su momento exacto el 15 de junio, nos dice que estos primeros días del 9 al 15 son un momento para que Júpiter nos enseñe cómo desde la bondad, desde el balance, puede enfrentarse a esa energía de inicio, de poder, de llevarte al límite que tiene Saturno en Aries. Entonces nos va a ayudar a dar otra perspectiva sobre si está excelente que queramos de alguna manera utilizar la energía de Saturno en Aries para crear algo que dure y que algo que sea mío y algo que demuestre mi individualidad, pero siempre tiene que tener bondad, considerar a los demás, protegernos también a nosotros emocionalmente, etc. Esa conversación va a ser muy importante y nos va a hablar un poco de cómo es una manera más balanceada de abordar esta etapa, estos próximos 3 años de Saturno en Aries en general. Que un momento clave entre estos días es el 11 de junio, que tenemos la luna llena en Sagitario, y voy a poner aquí la carta como siempre.
donde definitivamente se nos va a hacer muy evidente cuál es esa historia entre Aries y Cáncer para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es una luna llena en Sagitario, es decir, el regente es Júpiter en Cáncer, es decir, es un momento muy ruidoso sobre lo que sea que se trata Júpiter en Cáncer para mí y en general esa cuadratura entre Júpiter y Saturno. Es un momento para entender exactamente cuál es ese proyecto o esa historia o esas reglas que yo quiero ingresar a mi vida con Saturno en Aries y cómo es la manera balanceada o cuál es el tipo de acción más balanceada que yo puedo tomar con base en eso. Y esto realmente es una luna llena muy activa en particular porque vemos que la luna está en el grado 20, va a hacer esa oposición al sol, esa luna llena, y el siguiente aspecto que hace la luna en Sagitario es un trígono, un aspecto positivo, con Marte en Leo, 2 signos de fuego. Entonces, lo que sea que aprendamos o lo que salga a la luz internamente o en el mundo en general con esta luna llena, nos va a dejar más en claro cómo podemos actuar, cuál es esa manera de nuevo balanceada en la que podríamos actuar o en la que podemos empezar a abordar ese sueño que tenemos para Saturno en Aries o que nos ha traído en general Saturno en Aries. Seguimos con los ingresos planetarios. Aquí llegamos al 17 de junio, donde Marte finalmente ingresa a otro signo que no es Cáncer o Leo. Marte ha pasado desde octubre en esos signos y ya finalmente tenemos otra versión de Marte. ¿Qué significa? Que llega Marte a otro signo donde va a poder traer más acción, más productividad, más decisividad a un área de mi carta distinta. Ya no se queda solo en Cáncer y en Leo. Marte en Virgo es excelente para definir detalles, hacer planes, entender exactamente cómo puedo atender todos los pequeños detalles más minuciosos de aquello que yo quiero lograr. Entonces, si tenés un proyecto que requiere eso, este va a ser el mejor momento para hacerlo. Marte en Virgo es súper dedicado a lo que quiere lograr, le presta atención a esos detalles y busca siempre esa perfección, que es el otro lado que tenemos que regular con Marte en Virgo. Que esa búsqueda de perfección no nos llegue a lastimarnos. ¿Y cómo se ve? Yo siempre lo veo, como cuando se lastima Virgo o se lastima un planeta en Virgo, ¿qué pasa? Problemas digestivos en general. Siempre, porque Virgo es el signo que representa justo el sistema estomacal digestivo en general. Entonces sí hay que cuidar mucho que aunque vamos a tener un motor ahora en esa área Virgo para cada uno de nosotros, que no nos lleve a un estrés que nos afecte nuestra salud, porque siempre cualquier planeta en Virgo sufre muchísimo de esto, porque hay una conexión demasiado grande entre el estrés y todo ese sistema. Entonces siempre protegerse de eso va a ser algo bueno. Ahora pasamos a otro ingreso muy importante y es el 20 de junio que tenemos el ingreso del Sol, ahora en Cáncer. Y aquí es donde se ilumina casi que todo lo mismo que he estado hablando. Por un lado, algo muy relevante del Sol ingresando a Cáncer es que es el solsticio de verano. Entonces empezamos un nuevo cuarto de año, por decirlo así. Al llegar el Sol en Cáncer, entonces sigue esta misma secuencia en donde primero hace su cuadratura a Saturno el 22 de junio, después a Neptuno el 23 y algo muy bonito e importante, el 24 de junio hace su conjunción con Júpiter en Cáncer. Entonces esta es una historia donde realmente a final de junio es donde podemos afinar al nivel de el sol es eso, el sol es el espíritu, es mi deseo interior, es mi fuego interior, donde vamos a poder integrar mucho. Ok, esta es la manera en que yo quiero integrar mi deseo más grande que tengo para trabajar estos próximos 3 años. Aquí lo logro afinar a nivel espiritual, si queremos decirlo, o afinarlo con ya mis deseos más a largo plazo, o el fuego esa cosa que yo siempre he querido lograr, lo afino ahora que Saturno hace esas cuadraturas a Saturno y a Neptuno. Y yo personalmente aprovecharía muchísimo ese 24 de junio, cuando hace su conjunción a Júpiter, porque esto es lo que llamamos un casimi, es cuando el planeta se encuentra en el corazón del Sol. Entonces va a ser un momento enorme
para encapsular esa felicidad, optimismo, esos beneficios que trae Júpiter en Cáncer y llevarnos al siguiente nivel. Es como una luna nueva de Júpiter y conectar, o sea, tener esa unión del Sol con Júpiter va a ser excelente para realmente eso. Después de esas discusiones que tuve entre esa área Aries y Cáncer para mí, me llevo un aprendizaje muy grande que puedo continuar y encapsular. Si quieren literalmente encapsularlo con un ritual, yo pensaría que es una buena idea. En un papel azul, dibujar el símbolo de Júpiter. Hay algo que se llaman los cuadrados mágicos. Entonces son literalmente cuadrados que tienen números. Pueden poner eso acerca del el símbolo de Júpiter, del Sol. Ya esto es mucho más yéndonos a otra parte de la astrología, pero yo personalmente lo haría para encapsular esta energía de Júpiter en este 24 de junio. Y cerramos justamente con otra luna nueva, ya ahora sí literal, que esto se da casi seguido, que es el 25 de junio que tenemos la luna nueva en Cáncer. Otro gran momento en donde literalmente es la luna después de hacer esa conjunción con Júpiter, se encuentra el Sol y es otro gran momento para, después de haber entendido cuáles son las dificultades o cuál es el conflicto que va a traer para mí o ese reto que va a significar para mí Saturno en Aries, yo me llevo un entendimiento emocional de, bueno, yo entiendo eso, pero esta es la manera que lo voy a llevar a cabo, o esta es la manera que lo puedo balancear, o esta es la manera en que emocionalmente lo voy a poder manejar de una manera mucho más considerable o mucho más, no considerable, sino considerada o mucho más bondadosa con mi mundo más emocional. Entonces, esta luna nueva va a ser muy bonita, ella es la regente, la luna es la regente, esta luna nueva, entonces nos da un empuje emocional muy grande para seguir adelante y aún más porque todos los planetas después van a hacer ese sextil con Marte, entonces me da el empuje para trabajar en los pequeños detalles de eso que yo quiero lograr. Y con eso, en general, vamos a cerrar esta astrología de junio, un mes muy interesante. De nuevo, te recomiendo buscar cuáles son esas casas Aries, Cáncer en tu carta para conocer específicamente cómo te van a influenciar estos eventos y me contás ahí en los comentarios cómo te fue durante este mes. Muchas gracias por haber visto este video.